Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos esta semana, una semana muy atípica en la máquina de pensar, porque está dedicada a Idea Vilariño. Hace tiempo que no dedicamos una semana a un escritor o una escritora, y vale la pena porque hoy amigos, se cumplen 100 años del nacimiento de esta gran poeta. Arrancamos también la máquina de pensar, o empezamos la máquina de pensar con Gonzalo Gervás, Gadea en controles de emisión, con la elegancia que lo caracteriza, y también Carolina de Cuadro en la producción de este programa, con la elegancia y belleza que la caracteriza. Vamos a ser amplios. Amigos, vamos a estar conversando sobre Idea Vilariño con un poeta que va a estar mañana. Mañana va a haber una mesa en torno a Idea Vilariño y el tango, y va a estar Álvaro Ojeda. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Andás bien? ¿Cómo te va, Pablo? Y a mí no me caracteriza nada. Sí, ¿cómo que no? El tango. No tengo elegancia, belleza, mucho cabello, 1,90 m, ojos verdes. Esa voz que lo caracteriza. Ah, muchas gracias, Pablo. Todo lo demás no. Bueno, no importa. Yo te quiero igual. ¿Cómo andás, Pablo? Una gran voz y una gran poesía, la de Álvaro Ojeda. Álvaro, te llamamos no solo en calidad de poeta, no solo en la calidad, digamos, de crítico, hacías reseñas críticas y aparte has escrito sobre poesía, sino también el tema del tango, ¿no? Que es tan caro a esta escritora, que se llamó Idea Vilariño. Sí, Idea, yo creo que... qué bravo es hablar de Idea. Porque es bravo, ¿no? Sí. Es difícil porque estamos hablando de la poeta probablemente más popular de todos los poetas uruguayos, ¿no? Estoy hablando de una poeta que fue popular en el sentido de que tiene una enorme cantidad de lectores de toda edad, de lectores de toda clase social, una cantidad de mujeres que han escrito y que escriben, influidas brutalmente por Idea, y por supuesto de lectoras, una enorme cantidad de lectoras que ven en Idea una suerte de reivindicación de lo femenino, de la postura de la mujer frente a su igualdad con los hombres. En fin, Idea es un poco como un epítome de una cantidad de cosas que tienen que ver con lo femenino. Pero por otro lado, Idea tiene, y a lo mejor esa es lo más virtuoso para mí, porque me parece que, a ver, el arte, como decía Wilde, es absolutamente inútil, no tiene una practicidad, decir, hoy escribí una novela, qué suerte, el mundo cambió. No, nada de eso. No. A lo mejor se sentirá mejor el que la escribió, pero no mucho más que eso. O los que la leen. O los que la leen. Por eso, bueno, eso sería el caso maravilloso. Ponele que la lea alguno. Claro. Pero en el caso de Idea, hay una idea, yo no sé, digamos, sé que lo hizo de manera consciente y trabajosa, pero en Idea hay una reivindicación de la poesía, en sentido amplio de la palabra poesía, como un instrumento, ¿no? Como una validez, como una manera de conexión entre lo popular, el caldo de cultivo de donde esa poesía nace, y el estudio académico, sesudo, que ella realizó también maravillosamente. Es una de las mujeres que mejor estudió la métrica. La masa sonora del poema es uno de sus libros, ¿no? Claro, tiene un trabajo. Cuando vos ves sus apuntes sobre Lugones o sobre Julio Herrera, sobre el modernismo, que le interesó tanto, que es un poco la generación inmediatamente anterior, prestigiosa, antes del 45, vos te das cuenta que tuvo una tarea académica sobre un arte, en este caso el tango popular, una poética popular. Y eso es yo creo que no se toma una real dimensión de lo revolucionario que puede ser. Y tiene otra faceta que generalmente es así, casi no se menciona, que es la de traductora. Y claro, la viuda de Shakespeare, claro. Siempre pensé que debería, una vez conversando con Eber Raviolo, explicó por cómo le ofreció a Idea para que tradujera a Shakespeare, y bueno, que eso no se ha rescatado, digamos, eso es algo que se podría rescatar perfectamente. Claro, ella trabajó muchísimo y en muchos casos muy mal remunerada, trabajando por el pan de cada día. Claro, sí, un ganapán era, sí. Exacto, era un trabajo monstruoso. Ella no solo tiene traducciones de Shakespeare, tiene una traducción
maravillosa de la balada de la cárcel de Reading, de Wilde, nuevamente nombremos al gran Oscar, que recuerdo claramente que es recitada por Roberto Jones en un espectáculo que hace, no de Wilde, extrañamente, hace de Alfred Douglas, de Bossy, y mira a una silla vacía que tiene un clavel verde, y ahí está iluminada, y habla permanentemente con Wilde, y recita la balada de la cárcel de Reading, y hay un detalle, en este momento me estoy acordando, mirá vos, cuando comienza, parafrasear un poema es una canallada, pero bueno, hagámoslo. Wilde habla de ese pequeño rectángulo, ese pequeño cuadrado que ven los presos cuando caminan en el patio, que es el cielo. Y Idea pone toldito, que me parece una palabra, pero te pega en el medio del hígado. Impresionante, eso todos entendemos lo que quiere decir. Eso es de un altísimo vuelo poético. Un poeta traduciendo a otro poeta es un momento insigne. Y tiene algo también muy rioplatense, que es algo que también lo tiene el tango claramente, y que después puede, digamos, imitarse, impostarse, pero hay cosas que salen auténticas. Mira, yo leí hoy este poema que puso Sofi Richero de ¿no? Y de Idea Vilariño, y dice: como el que desvelado a eso de las 4 mira con ojos tristes a su amante que duerme descifrando la vieja eterna estafa. Y yo leía ese poema y digo, pero esto es tango también. Claro, ahora, pero no quieren imitar, Idea no quiere imitar el tango, es una cuestión rioplatense, me parece. Yo creo que lo que Idea realiza, por eso te hablaba de la palabra revolución, que es una palabra bastante denostada y olvidada en estos tiempos que corren, pero lo que realiza es un acto revolucionario, porque a lo que ella se remite fue un acto revolucionario. Pensémoslo de esta manera: si vos entre el 17 y el 1950, del siglo pasado, generás una masa poética, un volumen poético como generan los mejores poetas del tango, ¿no? Comenzando por Contursi, bueno, Celedonio, Cadícamo, Mansi, siempre Mansi, Homero Expósito, en fin. Y esa masa enorme poética es una masa que el pueblo, liso y llano, la gente más común, mi padre, que había hecho hasta 6º año de escuela, recitaba, recordaba y lograba empatizar y compenetrarse y connotar infinidad de sentimientos, de afectos, de ideas, de inteligir a partir de eso. Y si a esa masa, Idea, le chupa de alguna manera como un enorme vampiro la sangre más vital, lo más poderoso que tiene, y lo reduce a ese texto que vos acabás de leer, que es indudablemente un tango. Sí. Porque, por ejemplo, para empezar, todo se produce dentro de una habitación. Claro. La historia de la intimidad en la poesía rioplatense y en la poesía en lengua castellana comienza con Pascual Contursi, con Mi Noche Triste, donde el protagonista es el escenario, y el escenario es la habitación, es la pieza vacía, la cama, el espejo, la lámpara, los frascos, las cosas que han quedado vacías porque no está el amor. Eso es Contursi. Por eso ella dice en los años 50, y se pelea con todo el Uruguay, una frase lapidaria en un libro: Pascual Contursi era un poeta, punto. Así arranca. Eso le valió el desorden con el 45, que no toleraba al tango. El 45 no le gustaba el tango. Yo conocía a muchos escritores del 45, y así como quien tira con un enorme lazo una nube, se acordaban de alguna cosa, es decir, consideraban que el tango formaba parte de una cosa runfla, de baja estofa, que a veces tenía algún momento, era un bailecito, alguna cosa. Sí, cultura popular versus la alta cultura. Claro, el 45 no lograba dar ese salto, por lo menos en sus etapas más importantes, en los 60. En los 60 y en los 70 se consideraba muchísimo, de una manera bastante notoria, como barrio bajero, a Gardel y sin importancia, y en fin. Pero Idea se lo pasó por ahí mismo todo. Claro. Y lo fundamentó, porque no solo dijo esto es así, sino que lo fundamentó. De hecho, el propio trabajo que hace sobre... Hay un
hermosísimo análisis donde estructura, por ejemplo, las metáforas que refieren al tango como elemento invocado, viste que eso es muy de la gauchesca. Yo te canto milonga, eso lo hace mucho Citarrosa, habla con la milonga mientras la milonga va diciendo cosas, la milonga se personifica. Ella lo hacía con el tango y hay un exhaustivo análisis. Y después esa cosa de lo definitivo de las cosas que sabemos que han terminado. Y para decir las cosas que han terminado, a veces solo valen palabras sencillas como después, así como, que está repleto idea. Sí, o ya no. Ya no. O nada de nadie. Claro. Sí. Entonces vos decís, bueno, hay que tener un gran coraje y una gran capacidad y haber escuchado. Bueno, ella relata notablemente cómo, por ejemplo, sus encuentros con Borges cantaba, ella dice con una voz atiplada o algo así, cantaba las letras semiporno, semiobscenas de las canciones, porque es decir, el tango tuvo letras siempre. En los hasta inicios, el 17, sí. Claro, en el 17 aparece Contursi, que es un poeta, es un enorme poeta, hay que decirlo una vez por todas, porque si no parece una estupidez esto, pero es un gran poeta. Hasta el 17 son letras chacotonas, ¿no? Para pasar el rato. Sí. Y Borges las cantaba, pese a que él había negado esencialmente el carácter letrístico del tango. Pero es un espíritu de época también, porque si el 45 lo negó, el 40, que es la generación paralela al 45 en Argentina, también lo niega. Yo recuerdo haber hablado con Francisco Madariaga, enorme poeta argentino, y Madariaga me decía, sí, algunas letras de tango toca, pero eso no es la poesía. Claro. La poesía es otra cosa. ¿Y el encuentro con Borges? Yo no conozco. ¿Idea estuvo mucho con Borges? ¿Estuvo alguna vez con Borges? Tiene un encuentro que ella relata donde dice que Borges canta una cantidad de letras prohibidas de los tangos más clásicos, yo que sé, Don Juan, Sanssouci, de los tangos de la más vieja época, de los tangos de la Guardia Vieja, digamos, tangos que están entre el año 5 y el año 25. Esos tangos tenían muchos de ellos que figuraron. Algunos nunca se los cantó, tenían sin embargo letras. Hay otros que sí se los cantó y que tienen, por ejemplo, 2 títulos, ¿no? El motivo es Pobre Paica, por ejemplo, es decir, de manera que el motivo es el tango instrumental y Pobre Paica es el tango mina que fue en otro tiempo. Claro. Entonces digo, para diferenciarlo eso y para que Contursi cobrara tampoco fue un angelito, para que cobrara los derechos por haberle puesto letra a Castriota en Lita, sí. Mi Noche Triste es Lita y Mi Noche Triste, que es un nombre que le pone Gardel, aparte. Claro, pero estás hablando ahí del tango más vinculado a los arrabales o a los burdeles directamente. No necesariamente, ¿no? Porque eso también de alguna manera tiene algo de mítico. Es verdad, sí, que digamos, hagamos una situación actual. Vamos a poner que en algún burdel del interior del Uruguay, de esos que son lugar de encuentro y sirven whisky y están las muchachas que se ocupan, pongamos que se escucha, yo qué sé, cumbia, claro, ¿no? Y se baila. ¿Esto indica que la cumbia es la música representativa? No, es simplemente la música que sirve para el encuentro, para el baile, para el acercamiento de los cuerpos. Es verdad, sí, que eso se practicaba en esos lugares, pero eso también se practicaba en otros lugares. Claro. Es decir, no solamente allí. De hecho, el baile del tango no surge en esos lugares, surge en bailes populares de las orillas de la ciudad, sí, seguramente. El tango siempre fue la música de los orilleros, de los desclasados. No orillero en el sentido de Matarife, orillero que también lo sabía, orillero en el sentido de las orillas, de las ciudades que van creciendo de manera desordenada hacia los nortes o los sur, según la mires, o hacia los oestes o los estes, y bueno, en ese linde, donde empieza la pampa, como decía Borges, ahí se generaba esa música, pero fue música también de familia, fue música de gentes sencillas y humildes que la bailaban, fue música de gringos laburantes que venían, eran 7 oficios y venían a trabajar acá porque no había quien pudiera trabajar la tierra como ellos, porque nosotros no sabíamos. Entonces digo, el tango fue todo eso y también fue un sector lupanario y orillero. Hay algunos estudios interesantes también sobre... La idea de que bailaban los hombres en las esquinas. Bueno, eso es una cosa... Que menciona Borges. Sí, Borges es divino, porque no le quiere poner
Borges se divino en varios aspectos, pero digo, porque no le quería poner letras a los tangos, porque él decía el tango de Arola sin letra. Sí, sí, Ma, sí, sí. y después hizo para las 6 cuerdas, que son todas letras, es decir, y después hizo letras para tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, eso lo canta en Nombre de la Esquina Rosada con música de Piazzolla, o el títere, a un compadrito le canto, que era el furor y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. En fin, utilizando todos los modos y los modismos y las características del tango. Es decir, que por un lado no negaba, pero por otro lado hacía letra de tango, porque no era tonto. Sí, sí, no, y bueno, Borges hace esa cosa de provocar, pero no vamos a hablar de Borges, Pero no hablar de, interesante que decías vos, tratar de sacar a Gardel y decir que Gardel prácticamente no es. Bueno, también decía que los uruguayos, que ya que rescatábamos muchas cosas, rescatábamos a Quiroga, que no tenía sentido que lo rescatáramos, pero eso era una tontería. Borges siempre fue un provocador a veces, un provocador. Pero digo, yo creo que Idea, volviendo a la amiga... Pero yo te quería preguntar una cosa así, capaz que muy de titulares, pero uno ve el 45, entonces vos decís la más popular Idea Vilariño. Uno lee a Idea y por ejemplo, Amanda Berenguer es como la experimentación, ¿no? Ida Vitale sería como, digamos, el cierto refinamiento y cierta elegancia. Y estamos en el siglo XX, digamos, tratando de desarrollar poéticas a la mitad del siglo XX. Y ella, sin embargo, Idea Vilariño parece como muy concisa y muy ceñida a 2 o 3 tópicos que son muy comunes de la poesía. Ella es absolutamente limitada, pero por opción. Ella se limita opcionalmente, porque de alguna manera Idea es, digamos, esto quizá provenga de su concepto de que ella nunca miente cuando escribe poesía, cosa que dijo muchas veces. Yo puedo decir cualquier cosa, pero cuando hago poesía no miento, esa soy yo, destruyendo casi el límite entre el yo poético y la poeta. Es decir, destruyendo ese canal emisor que en el caso de la narrativa es el narrador y el individuo que escribe. Ella lo derruye de una manera directa, pretende decirte claramente: a mí no me interesa ese límite, yo soy esto que está allí. Y la segunda cosa que hace es reducirse al nivel más emblemático y más certero de la expresión, de tal suerte que sus últimos poemas son a veces 2 palabras por verso. Sí. Entonces, va a una posición que casi parece que se está acercando al silencio. Bueno, está, en una de esas es por ahí la cosa. Ojo, yo no creo que digamos, el silencio es el origen de lo que luego será el sonido, y el sonido de la poesía, y luego obviamente vendrá el silencio. La poesía tiene un fin, una situación efímera, porque dicha se diluye, aunque esté escrita, de todas maneras, en el momento de decirse se desvanece. Ahora, es verdad, el 45 es muy complicado, porque también en el 45 hay algunos poetas que tienen, como por ejemplo Sanandí, Cabrera, tiene algunos elementos que uno podría más o menos ver que van por ese lado, pero nunca con la concisión de idea, por ejemplo, el que podría parecérsele más, esto es una barbaridad, pero el que podría uno unir más a ella es a Benedetti. Sin embargo, Benedetti está en las antípodas de Idea. Sí. De hecho, Idea lo dice claramente: para decir tal cosa vos empleás demasiadas palabras. Yo no hubiera puesto nunca toda esa cantidad de palabras que pones vos, y es evidente. En una carta famosa que anda ahí en la vuelta. No, y lo dijo en un audio que vamos a pasar la semana que viene, en el 2001, dijo una cosa que me parece maravillosa, que es que Benedetti tiene un libro que se llama La vida, ese paréntesis, ¿no? Y que para ella le parecía maravilloso, pero ella decía que el poema era ese título, no todo el libro de poesía, La vida, ese paréntesis, no le agregues más nada, decía, bueno, claro, en esa charla. Y filosóficamente volvemos también a una cosa que tiene que ver con el tango, con la cuestión rioplatense, que es cierto escepticismo, cierto nihilismo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero digo, pero vuelvo a eso que dijiste antes. ¿Sabes por qué? Porque hablaste del silencio. Eso es Séneca. Séneca decía que la vida era una situación que ocurría entre paréntesis. Claro. No sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Ese momento es la vida. Entonces, allí lo que se denota claramente son las lecturas y el peso específico de la tradición clásica en esa generación.
Claro, la vida hace paréntesis, sí, exacto. Eso es Sí, sí. Séneca en estado Ujú. pulcro. Entre dos silencios. Venimos del silencio, no Ujú. tenemos memoria, vamos al silencio. Por lo tanto, no suframos después que nos muramos, Sí, dice sí, 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 sí. Séneca, porque si venimos de la nada, Sí, no sí. sabemos lo que ocurrió Entre antes, no dos sufrimos. oscuridades silenciosas, ¿no? O dos abismos, sí, sí. Sí, sí. Claro, eso es Séneca. Ahora, Ujú. respecto a el escepticismo, sí, el nihilismo no, porque el nihilismo supone la antivaloración. El nihilista carece de moral, es una moral prácticamente, es Ujú. decir, cree que en definitiva da exactamente, básicamente lo mismo. El tango no, el tango es básicamente moralista, Ujú. porque proviene de una tradición judeocristiana. Entonces es moralista. El tango hace un recorrido de pecados y los estigmatiza y los señala. Algunos son muy importantes. Por ejemplo, el olvido de los orígenes para el tango es una cuestión central. Y Ujú. eso tiene que ver con lo amatorio también. El olvido del amor es uno de los temas de Idea. No me digas ahora que no me amas más. Sí, sí, Es sí. decir, o O me la estás amando traición. ahora, pero seguramente no lo vas a hacer dentro de un tiempo. Bueno, finjamos un rato más. Claro, sí, sí, la traición que estuve leyendo, ¿no? La eterna traición, ¿no? Lo que dice Claro, eso es No, amar. perdón, dice la vieja eterna estafa. La vieja eterna estafa. Sí, sí, claro. Es Va- vieja, es eterna, es estafa, pero la practicás de todas maneras. Y porque es eso, estamos entre dos nadas. Vamos a Entre hacer dos nada. un paréntesis, ya que estamos hablando de Otro más. la vida, ese Esperemos no paréntesis, diluirnos. la radio, ese paréntesis entre, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Álvaro Ojeda, que va a integrar mañana a la mesa dedicada a Idea Vilariño y al tango. Esto va a ocurrir en la Dirección de Cultura, en el espacio Idea Vilariño, que está ahí en San José, 1116, esquina Paraguay. Amigos, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Álvaro Ojeda. Mañana, amigos, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Idea Vilariño, ya están está ocurriendo, se está realizando en la Dirección de Cultura actos en torno a esta gran poeta que se cumplen 100 años. Hoy están hablando de los poemas recobrados. Estuvimos conversando ayer con Ana Inés Larre Borges sobre ese proyecto del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Y mañana a las 18 horas va en la misma Dirección Nacional de Cultura, va a estar a las 18 horas una proyección del documental Idea de Mario Jacob. A las 18:30 va a haber una mesa en torno a idea, poesía, ficción, documental, con Horacio Cavallo, Raquel Diana, Pablo Roca. Y a las 19:30 horas va a haber otra mesa sobre idea y el tango, o la vida y el tango en idea, con Alicia Torres, Ignacio Suárez, Nacho Suárez y Álvaro Ojeda. Va a estar moderada por Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, y va a culminar todo 20:30 con un cierre musical a cargo del bandoneonista Esteban Tot. Amigos, simplemente decirles que esto tiene un aforo limitado y que hay que ir con los protocolos sanitarios vigentes, y mi consejo es que vayan un poco más temprano para lograr el lugar, porque va a estar muy, pero muy bueno. Álvaro, estábamos conversando en el bloque anterior sobre, bueno, ese elogio que le dedica, y esa precisión que le dedica Idea Vilariño a Benedetti, diciendo que la vida, ese paréntesis, le parece un verso exquisito y que se concentra todo. Incluso dice en esa charla que vamos a pasar, dice, para mí me identifica totalmente la vida, ese paréntesis, ¿no? Esa concisión. Sí, idea es, respecto a lo que hablábamos antes de esa especie de sublimado que es idea, sublima ciertos ciertas características culturales epocales, las pasa por su enorme erudición, su cultura, el espíritu existencialista que tanto es importante en el 45, Sin duda. la náusea, ¿no? Náusea es una palabra que usa mucho Idea en sus poemas, ¿no? Y en estos poemas recobrados hay uno donde arranca con la palabra náusea. Entonces, todo eso ella lo sublima y lo empieza a trasladar a su obra. Mira, cuando ella publica la última antología, y acá hay otra pista más, el tango está repleto de títulos últimos, ¿no? El último farol, la última cita, el último café, la última grela, el último callejón, está lleno de últimos. El tango siempre, el último tren, siempre el último es un adjetivo que es importante en el tango. Siempre el último bailongo de Ferrer, uno de los poemas más maravillosos que se escribieron y que se musicalizaron. El último es una tarea de saber que estás en el estribo y que no hay más nada después.
Y la antología que ella prepara, especialmente en 2004, se llama Última Antología. Y en esa antología ella recupera 60 poemas, nada más que 60 poemas. Y los poemas que recupera son, sin duda, los de circunstancia más absolutamente relacionada con ese sublimado que hace de esa cultura estuárica, digamos, del estuario en concreto, y del hombre y de la mujer común de esos años 40, 50, 60, ¿no? Ahí no hay el más mínimo atisbo de un cambio revolucionario, ni de influencia política externa. No hay optimismo tampoco. En lo más mínimo. Ahí hay una cruda, la única vez que se refiere a Dios, en ese poema brutal, donde Dios capaz que es un individuo gracioso que nos está mirando y viendo todas nuestras falencias. Bueno, es la única referencia. Siempre Dios no fue un problema para Idea, porque nunca constituyó, no hay más nada, no hay estrellas, ni no hay nada, no hay absolutamente nada. Ese nihilismo atroz, nihilismo, y empleé lo que no quería emplear, ese escepticismo atroz. No, pues el nihilismo tiene un carácter de amoralidad, que no es el caso de Idea. No, sin duda, al contrario. El asunto es justamente eso, es como la víbora que se muerde la cola, porque termina pegando y generando una poderosa idea del valor del amor, incluso de aquel amor perdido y derruido, porque el amor en Idea siempre es un amor envilecido, vilipendiado, venido a menos, al borde del desastre, de lo que no funcione. Pero también es verdad que esa mujer, en muchos poemas, esa mujer que ama, cuando traspasa el vano de la puerta de la habitación donde estuvo con el amado, es otra. Bueno, eso ocurre en el tango también, o sea, frente a esa gran desesperanza existencial, de repente se abre un paréntesis y ahí aparece toda la ingenuidad, toda la ilusión, Bueno, lo que pasa es que acá hay otro asunto que lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que acá hay una tradición poética muy antigua, muy antigua, y hablo de los eróticos romanos del siglo I después de Cristo y un poquito antes, donde el vano de la puerta, lo que señala la habitación que se abandona, genera un cambio, es decir, las puertas, las encrucijadas, los cruces de caminos, son situaciones donde vos venís de un pasado determinado y vas hacia un porvenir que desconocés. Eso en Idea está de manera muy profusa. Por ejemplo, Idea utiliza en muchos poemas la palabra después. El después para Idea es una palabra, ella no le tiene miedo aparte, pese a que ha sido cuestionada. Hay mucha gente, amigas en común que tenemos, la encuentran como una poeta, que son críticas y escritoras, la encuentran como una poeta ripiosa, una poeta que no dice nada relativamente significativo, que termina siendo una poeta de clichés y de lugares comunes. Ella no le hace mella a las palabras que generalmente cierta tradición poética reconoce como palabras ripiosas, ¿no? Después, así como, cerca, los adverbios. No, y los lugares comunes también de la poesía de todos los tiempos, a eso me refería yo, ¿no? En eso hay un cierto parentesco con alguna poética del 45, por ejemplo con Amanda. En Amanda los lugares comunes, porque pasa que el lugar común es un destructor del lenguaje y es un lugar ominoso, pero también es un lugar que tiene una infinidad de posibilidades. Es como la palabra cosa. Si la palabra cosa se come al idioma. Esto es lo mismo, y Idea trabajaba mucho sobre eso, porque ese es el habla también de todos nosotros. Hay circunstancias tan tremendas que solamente palabras usuales, sin ninguna clase de vuelo, pueden más o menos reflejarlo. Yo estoy viendo un poema acá, por ejemplo, que dice que es: cuando compro un espejo para el baño, comienza el poema, voy a verme la cara, voy a verme, y al final dice: pensaré no me gusta, o pensaré que esa cara fue la única posible, y me diré, esa soy, esa es Idea, y le sonreiré dándome ánimos. Sí, digo, con esta sencillez que estabas diciendo, ¿no? Lo de la sencillez, ¿no? Sí, no, y el ritmo vital. O sea, cuando compro un espejo para el baño, comienza, ese es el primer verso.
Sí, lo que pasa que ahí es cuando compro un espejo para el baño, es un decasílabo casi, o quizás un endecasílabo, tendría que sumarlo mejor. Está muy medido eso, ¿eh? Ella mide permanentemente lo que escribe. Y después, por ejemplo, hacer versos largos y versos más cortos, que tiene mucho que ver con la letrística tanguera, ¿no? Después, por ejemplo, dice después, ¿vendrá el olvido o no vendrá? Dice Mansi. Eso lo utiliza muchísimo, idea. Que escuchó y leyó a Mansi hasta de canto, y está muy bien. Y también está, digo, lo leyó, pero también está, yo digo, ese temperamento rioplatense, de la misma forma que Onetti tenía ese temperamento, y en narrativa de alguna forma también está empapado de tango, digamos, Onetti, de alguna forma, ¿no? Ahí hay esa visión, digo, visión filosófica, digamos, visión... Claro, hay una circunstancia de que, a ver, Onetti crea un mundo nuevo con una ciudad nueva y tiene los mismos vicios y los mismos desastres que la ciudad que pretende huir. Es decir, no se puede huir hacia ningún lado. Santa María es igual a Montevideo o a Buenos Aires o a Rosario, vamos, en las tres ciudades que aparecen míticamente ahí, y la banda es igual a Santa María, y en fin, hay una como incapacidad, una cosa como de pequeño patiecito, no hay demasiado más que eso. Hay un acostumbramiento a las limitaciones. Eso que puede sonar terriblemente conservador, en realidad no lo es para nada, porque describe muy bien nuestras características. Yo no sé si y puede potenciar un proyecto poético como el de Idea, ¿no? O claro, sea, ceñido, digamos, porque las restricciones a veces pueden ser mucho más fuertes para la creatividad, ¿no? Claro, restringirte de manera voluntaria, ¿no? Porque si estás restringido, pues sos un torpe. Pero si te restringís porque no sos torpe, y tu proyecto poético tiene que ver con Darío, con Lugones y con Julio Herrera, te das cuenta vos, ¿no? Son la gran poesía para Idea, Darío, Lugones, Julio Herrera, lo ha dicho muchas veces, sobre todo Darío y Julio Herrera. Después terminar en esa brevedad minimalista, absolutamente minimalista. Yo siempre, la palabra que me sonaba cuando hablaba de Idea era la palabra exiguo, pero exiguo es insuficiente. Y en el caso de Idea no hay insuficiencia, hay concisión. Para mí eso es conciso, es la concisión pequeña, pero es esa, no puede ir otra palabra. Si diamantina, una concisión de diamante. Bueno, pero para despedirte, Álvaro Ojeda, que mañana vas a estar, y eso se los aviso a los amigos, va a estar mañana con una mesa redonda con Alicia Torres, Ignacio Álvarez, y moderado por Valentín Trujillo, a las 19:30 en la Dirección Nacional de Cultura. Bueno, para despedir a Álvaro Ojeda, vamos a escuchar a Alfredo Citarrosa, la canción y el poema. A Idea, claro. La canción y el poema. También seguimos en esto del Río de la Plata. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Pablo. Y gracias por estar. Gracias a vos. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor. Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros Ignacio Fernández de Palleja. ¿Cómo andás? Pero la cortina esta salió media extraña.
Salió sin decir que era Fahrenheit 450. Sin la voz, salió sin la voz. Yo estaba el- esperando la voz, al claro. rescate de los libros, ¿no? Antes de que ardan, Un grado exactamente. antes de que ardan, exactamente. Mm. Y bueno, hoy ha sido un día bueno, de enorme rescate. Digamos que durante todo el día y en días anteriores se ha estado hablando sobre Idea Vilariño y homenajeándola. Una rápida pasada por las redes sociales permite ver que hay un montón de gente que ha sido influida por su poesía, que le ha gustado su poesía y que, bueno, que reproducen textos donde, bueno... Lo que decía, perdón, Álvaro Ojeda, ¿no? Una de las poetas más populares del Uruguay. Bueno, por lo menos hoy en las redes sociales quedó claro que todo el mundo sabe quién era y qué imagen tenía, digamos, claramente. Sí, realmente es bien entendible que se la esté homenajeando, que se la esté recordando, dada la llegada que ha tenido a una enorme cantidad de lectores. Posiblemente por el trabajo de orfebrería que realizó sobre el lenguaje de pulido, ¿no? Leía una nota de Mariana Figueroa en La Diaria donde hacía mención justamente a esa paulatina, consciente y constante tarea de ir quitando palabras, ¿no? De ir reduciendo el lenguaje a su mínima expresión, cosa que comentaba Ojeda recién también, en la que no voy a abundar porque ya lo han dicho mejor muchas personas. Y siguiendo con nuestras coincidencias que hemos tenido desde hace un tiempo, venimos en una sincronicidad tras de otra con la máquina de pensar. Yo ya tenía pensado hablar de una poeta uruguaya. En este caso es Paula Einoder. Lo pronuncio así, podría ser Aineda, porque en realidad el apellido es de origen alemán y de hecho vive ella en Alemania desde hace algunos años y trabaja allá, está radicada hace un montón de tiempo, creo que estuvo viviendo en Inglaterra también. Es una poeta uruguaya que habría que buscarle el parentesco con Idea Vilariño, pero en realidad me puse a pensar que empecé a verle que podía tener parentesco con otras poetas o con otras poéticas, ¿no? Ocurre, sí. Pero, por ejemplo, está haciendo un diario poético ella, por lo menos, haciendo un poema. Sí, lo hizo. Escribió en un blog que se llama poesiapaulatina.blogspot, creo que es .com al final, pero se encuentra fácil, 266 poemas uno tras otro, que yo lo fui leyendo a ese durante bastante tiempo y descubrí en algún momento, creo que porque ella me dijo que en realidad estaba relatando la gestación de su primer hijo, ¿no? De ahí la cantidad de días y bueno, incluso muchas de las temáticas que se desarrollaban de manera muy simbólica en su poesía. Y en esto sería como la primera y principal diferencia que podemos marcar con lo que se ha dicho de Idea. Digamos que estaba recordando, pensaba en Idea y alguien también publicó y me hizo acordar del poema Explosión de Idea Vilariño, donde hay un verso, en realidad son dos versos porque están encaballados, dice: hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Están 3 versos en realidad. Es la primera cuarteta de un soneto buenísimo de Delmira Agustini. Y si Delmira está en una punta y al inicio del siglo XX, posiblemente Idea está en la otra punta y dándole fin al siglo, cerrándolo, limándolo, quitándole todo y quitándole toda de pronto todo lo que tenía Delmira de hasta místico y de vivir en un mundo poético etéreo, lo deja de lado Idea Vilariño. Es como una especie de desilusión que va ganando terreno a lo largo del siglo XX y que termina ahí con Idea Vilariño, una teoría que está ahí para que lo discutan, por supuesto. De hecho, por ejemplo, en el poema Explosión ese de Delmira, ella hablaba de mi vida toda es una boca en flor, es un poema de alegre y explosivo amor, mientras que en el caso de Idea pasa más o menos lo contrario. Entonces podemos ver como que hay una especie de sistema en el cual hay dos polos que podrían ser estas dos poetas
y al medio hay de todo, y es como una gran familia, o un gran diálogo, o una gran cháchara, que es un poco desafiante para la comprensión de un ser humano del sexo masculino, y con todos los defectos que podemos tener, y todas las incapacidades para entender a la mujer. Entonces, de repente leerlas y leer su poesía puede ser una forma de ingresar de manera, como se dice, oculta dentro de su sensibilidad, y entender qué es lo que piensan y qué es lo que sienten. En particular, Paula Einoder, a Paula la conocí como en su obra con un libro que se llama Árbol Experimental, que es de 2004, editado por Artefato, en el cual empieza presentándose con un poema que dice Árbol Retrato, que voy a leer a continuación. Y dice así: te voy a presentar a mi árbol. No soy una anfitriona natural, pero lo intento para que no te choques con el tronco de las circunstancias. Las raíces de mi árbol son doradas, enredadas y con arabescos subterráneos. Sus ramas son fragmentos de una pasión lunar, pero su verdad está en su savia, sonora y sana. Digo, esto no es un árbol, no tiene sentido describir un árbol porque solo sé presentarte al mío. Tú buscas un desarrollo adecuado, una normalidad narcotizante, un opio metafórico. Yo solo voy a darte mi árbol de tronco fluvial y raíces trashumantes, pero no me pidas una respuesta, solo te entrego este retrato inconcluso de mi árbol eternamente desdibujado. Así empieza, y después sigue más o menos en el mismo tono, metiéndose adentro de un árbol, metiéndose dentro de la esencia de lo vegetal, siendo un árbol, viendo un árbol. Digamos que siempre está en relación a lo vegetal y al árbol. De hecho, es toda una experimentación en la cual ronda la idea del árbol. El árbol es la poesía. Hay momentos donde hay verdaderos éxtasis, y esos éxtasis son de alguna manera místicos. Hay una suerte de panteísmo en el cual la poeta es todas las cosas, está integrada a la naturaleza, y en el cual también hay un marcado, evidente y muy bien trabajado erotismo. Casi digo heroísmo. Creo que el erotismo es una especie heroico, puede ser heroico también. Un erotismo heroico. Las palabras, pasa esto, ¿no? Uno de repente está diciendo una palabra y sale otra, y eso es la poesía. De hecho, en su libro La escritura de arcilla tiene un poema que se llama Arte Poética, y está al final del libro, donde dice de manera muy explícita: un poeta no debe pensar. Con lo cual, de alguna manera también se sitúa en una posición opuesta a la de Idea, ¿no? Porque Idea hasta por su nombre está como condenada al pensamiento, mientras que Paula practica una poesía que bulle, que sale de su inconsciente, que de alguna manera hace suponer la presencia de un automatismo en la escritura o en el fluir de las palabras, no exento, por supuesto, de trabajo, porque la creación verbal deja ver que hay mucha lectura, hay mucha influencia atrás, algunas posiblemente también no son muy evidentes. También tiene, bueno, por lo que yo estoy viendo acá, con la concisión de que estamos hablando de Idea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, no tiene ninguna afinidad más, pero digo, yo veo mucha concisión en estos poemas de los 266 días, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, en ese caso son bastante concisos. En los de Árbol Experimental hay algunos que son un poquito más largos. En la escritura de Arcilla, los poemas ya tienen un poco más de extensión. Es donde más se explaya, donde tiene poemas de más aliento. Por ejemplo, en el poema que da inicio a ese libro, que se llama Escritura de Arcilla precisamente, y que empieza dando como una declaración de intenciones. Dice: escribiré sin motivo y sin consideraciones, agarraré cada palabra visca y deshecha y la haré de arcilla, pasaré por el fuego, le daré aliento, cada palabra será un hombre, poblaré la tierra de palabras, llenaré páginas de hombres, habrá arcilla en vez de tinta. Y así sigue
como en una especie de intención de escribir perpetuamente, de escribir sin límite, como de una manera líquida, total, y no manifiesta, por lo menos en estos libros, la intención de decir lo esencial, sino de decirlo todo el tiempo. Uh-huh. No tanto de producir poesía, sino de gozar el hecho de ser poesía. De hecho, parece vivir dentro de la poesía y conectarse a una especie de corriente que fluye y que solo se deja ver en las palabras. De hecho, hay un poema que dice que el poema no pudo evitar escribirse o algo así. Bueno, aquí en el blog dice que ella escribe poesía para entrar en la poesía, o dice estamos aquí en el sitio indicado donde las palabras son hélices para volar hacia otro plano. Y además hay una cosa, como se establecen conexiones, hay vasos comunicantes con todo, así como hay vasos comunicantes con el sistema poético uruguayo femenino, porque en realidad hay como sí que hay como un corte de género, y digamos que podríamos ver que en las poetas mujeres hay determinados temas recurrentes, ¿no? El amor, el erotismo. En el caso de Paula hay un tú siempre que se adivina masculino. Y bueno, no solo están los vínculos con la literatura, que podemos establecer puentes con contrastarla con idea, uh-huh, relacionarla un poco con Delmira. Perdón, voy a decir una cosa que se ha dicho muchísimo, pero digo, en Uruguay, y eso llama la atención de Argentina, de los argentinos amigos, la constelación de poetas mujeres es impresionante, y la otra que tienen unos nombres, normalmente son, salvo Juana, nombres muy extraños: Circe, Idea, Marosa, Ida. Sí, y bueno, y sin Juana, como se llamaba Juana Fernández, se colocó el Ibarburú del marido, porque digamos que también hay un goce en el propio nombre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y te iba a contar que que así como también existen esos vínculos con el sistema poético, con lo literario, hace poco tiempo leí un libro que se llama Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, de un biólogo italiano que se llama Stefano Mancuso, lo recomiendo, donde explica que las plantas son inteligentes, donde las plantas tienen conductas inteligentes y adaptativas, y hasta tienen muchos más sentidos para percibir el mundo de lo que tenemos nosotros los mamíferos, por lo cual no resulta nada descabellada la postura a la que llega mediante la intuición de la poesía Paula, colocándose como un árbol, no solo en árbol experimental, sino también en la escritura de Arcilla, donde también, por ejemplo, se interna en un bosque y dice, yo qué sé, ecos que reverdecen los oídos de palabras, la brisa se disuelve en vapores suaves, escribir y escribir constantemente, dar hachazos, ser ebanista. Hay mucho de creación, pero también de autoobservación y de colocarse no por fuera de las cosas, sino por dentro de las cosas de la naturaleza. Y creo que deberíamos estar ya estamos. Sí, nos queda un minuto. Te voy a decir dos cosas. Una vez alguien me dio un libro para que leyera y me dijo, tomá, lee esto, un libro de un poeta X. Y yo lo busqué y encontré en el libro un solo verso que me pareció medianamente bueno. El resto me pareció completamente plano, aburrido y no tenía ni gracia. En el caso de la poesía de Paula se encuentran muchos versos buenos, varios por poema. En casi todos los poemas hay versos que llaman la atención por su construcción, por su calidad poética. Uh-huh. De manera que estoy recomendando calurosamente que la lean, que se rescate. A la poesía siempre hay que rescatarla. En el caso de Idea Vilareña, por ejemplo, la rescataron los cantores, porque generalmente es un vehículo para que todo el mundo la conozca. Uh-huh. Y esto no solo lo digo yo, lo dice también Esmoris en el prólogo del próximo libro que va a sacar, que es un libro que se llama Para Bálsamo de Ruiseñores, va a salir en breve. Estuve investigando, y también lo decía otro poeta, gran poeta, que va a ser homenajeado en estos días también, que es el de Silva. En el posfacio de la escritura de Ercilla
dice que se trata de un libro singular y bastante extraño en el panorama de la poesía escrita por mujeres en el Uruguay, y la coloca como una de las voces más atendibles de la poesía en Uruguay. Perfecto. Así Paula, que- Paula Inoeder ha pasado por la máquina de pensar, ha estado aquí, vive, como dijiste vos, en Alemania, es poeta, es licenciada en letras, y bueno, no sabía que va a publicar próximamente. Bueno, tomaremos contacto con el libro. No solo rescatamos libros del pasado, sino también libros del futuro. Oh, libros que no existen encima. Estás rescatando libros que no existen. Perfecto, Fernández Palleja. Gracias por estar en la máquina de pensar. Quedó planteada la recomendación, la poesía paulatina de Paula Inoeder. Nosotros vamos ahora a linkear en el blog de la máquina de pensar, así van a poder entrar al blog si quieren, o si no, buscan simplemente en Google Paula Inoeder y ahí van a poder... Y rastreen y compren los Inoeder. libros, porque no hay nada más lindo, como me pasó a mí, que en una feria del libro me encontré con El árbol experimental, un libro que tengo singularmente rayado por todas partes. Yo estoy diciendo que es Paula Inoeder, por lo que estoy viendo ahora que se escribe aquí, ¿no? Pero bueno, lo veremos. Te mando un abrazo, gracias por estar en la máquina, ¿eh? Un abrazo grande, nos vemos la próxima. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Simplemente decirles que mañana, reiterar que va a haber 2 mesas redondas en la Dirección Nacional de Cultura en torno a Idea Vilariño. Es a partir de las 18 horas que están ahí en San José 1116, esquina Paraguay. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.